La vida suele verse muchas veces como una especie de montaña rusa donde podemos estar a veces muy arriba o podemos estar a veces también muy abajo. Ahora, lo que marca la diferencia en muchas ocasiones es cómo nos la contamos a las situaciones que vivimos. Adversidad siempre va a haber. La cuestión de fondo suele ser cómo nos tomamos esa adversidad y qué hacemos con eso. O bien podemos quedarnos quietos y no hacer nada, o bien podemos tomar eso como un impulso para convertirnos en una versión mejor de nosotros. Y a veces, cuando uno tiene una idea de hacer un emprendimiento, generar una empresa o demás, suele ser esa idea o ese momento de adversidad se puede convertir y transformar en un gran éxito. Y así a veces podemos transmutar también un momento en algo que no solamente nos beneficia a nosotros, sino que también beneficia a los demás. Y que si te digo que esto parece que le sucediera, bueno, a las personas más grandes, no, también a los más jóvenes también les sucede, que tienen ese impulso, esas ganas de hacer cosas. Por eso yo hoy quería tener a este invitado porque es un gran emprendedor de Villaguay y que también, obviamente, nace todas estas ideas de un momento que todos nos tocó atravesar. Así que, sin más palabras y sin más preámbulo, hoy está con nosotros Javi Cabrera, que es barbero de aquí de Villaguay y que también lo deben conocer por la barbería Darwin, que es un gran éxito aquí en Villaguay y que hoy nos va a visitar y nos va a contar muchas cosas. Así que, Javi, bienvenido. Bueno, Manu, muchas gracias. La verdad es que fuerte. Yo siempre soy de leer mucho, me gusta leer mucho y leo mucho del desarrollo personal. Creo que eso me ha llevado también hoy en día a ser fuerte en un montón de ámbitos, no solamente en el emprendimiento, sino en la vida. Y qué loco todo lo que dijiste, porque si cerrás los ojos yo creo que te lleva, ¿no? a imaginar un montón de cosas y momentos que he pasado. Calculo yo que cualquier emprendedor, hay meses complicados que tenés ganas de tirar la toalla y decir, ¿qué hago, no? ¿Qué Ujú. hago? Pero lo que yo siempre marco por ahí un poco en eventos que es compartido con colegas o así mismo con alumnos en colegios que hay que dar charlas de emprendimiento y demás, es que si uno sabe hacia dónde va, es lo más importante, creo yo, para cuando uno empieza a emprender. Porque es totalmente distinto a tener un trabajo fijo que vos sabés que llega del 1 al 10 y tenés esa plata, ¿no? Claro. Para pagar tus cuentas y demás. Yo en este caso me pasa algo muy loco, que lo voy a contar acá. Todos los años en abril, que es mi cumpleaños, hace un par de días fue ahora, el 8 de abril, siempre le digo a mi mamá que paso comiendo un pancho y tomándome una botella de agua, porque ni siquiera para la gaseosa. Me pasó en el emprendimiento grande que hice, que ella fue la que me llevó el pancho Ujú. y los panchos y los panes para compartir con mis compañeros y colegas que ya tenían el negocio conmigo ahí. Y es como algo re loco, porque siempre en abril me pasa eso. En abril yo siento que, no sé, no hay un mes más, ¿entendés? Como que se termina ahí el emprendimiento. Y a fuerza, digamos, y a corazón, llego a pagar las cuentas y es como que de la oscuridad va saliendo de vuelta a la claridad y a partir del 12 de abril, 13, es como Ujú. que renueva todo de vuelta. Yo creo que también somos energía, ¿no? Totalmente, totalmente. Somos energía y nos vamos eh, también conectando, ¿no? Con las experiencias que creo venimos a vivir. Javi, ¿cómo comenzó esto, no? Porque, digamos, hoy tenés este emprendimiento y tenés, bueno, ya estás muy reconocido como barbero, pero ¿cómo arranca todo esto, no? ¿Cómo comienza esta historia? Porque uno nunca empieza por arriba. Y no, mirá, yo desde muy chico empecé a trabajar. Mi familia, bueno, somos 10 hermanos, Ujú. entonces mi papá y mamá, que es algo que yo siempre le agradezco a ellos en fiesta, que hemos estado literal comiendo lo justo y necesario y teniendo ahí lo más sencillo para pasar una fiesta, una Navidad, un Año Nuevo. Las últimas fiestas que pasé con ellos, porque vengo pasando bastantes fiestas fuera también con el trabajo, yo les decía que lo que más valoro es lo que ellos me han enseñado, a lo que cuestan las cosas y al valor que tienen las cosas. Ujú. Asimismo, empecé a trabajar de muy chico en distintas cosas. Yo me acuerdo que en un momento me compré una moto pelando nueces pecani y trabajando de mozo en un bar acá en Villaguay. ¿Qué edad tenías Y ahí? tenía 16 años Mm. cuando empecé a trabajar, digamos, ya en distintos negocios. Pero antes empecé también a lavar auto, me acuerdo que trabajé en varias agencias de auto lavando auto y me ofrecía. En un momento ya se me empezó a costar un poco con el tema de la escuela,
pero mi papá siempre me decía de que si yo hacía algo con mis manos, lo podía llevar a cualquier parte del mundo. Eso era el mensaje que me dejaba mi papá. Y mi mamá me mostraba con garra, digamos, que ella podía criar a 10 personas, digamos, en la misma casa. Yo decía, la fuerza que tenía ella me ayudaba a no caer y a siempre buscar mejorar, ¿no? Como persona y como, bueno, hoy en día como emprendedor, pero como también empleado. Porque yo creo que se ha perdido mucho esa cultura también de entender y también respetar al que te está dando trabajo, ¿no? Porque hoy en día es una gran oportunidad. Falta el trabajo. El agradecimiento, el ser agradecido. Yo, si me decían que está a las 8 menos 10 estaba ahí, y se hacía frío y los autos estaban empañados enteros del frío, yo igual lo lavaba, no me ponía excusa. Y pasó algo re loco porque yo lavando autos, justamente en la agencia de mi hermano, que tiene una agencia acá también en Villaguay, conozco a Juancho y a Delphi, que si ven esto se van a emocionar seguramente un poco, porque arrancaron de cero, con un local como este, así, de 8 metros cuadrados, donde me fueron a buscar para repositor de un supermercado. Me dijeron que necesitaban a alguien ahí para sumarse al equipo de trabajo, ellos dos nomás, matrimonio, y terminé siendo carnicero, verdulero, panadero. Pasaste por muchos rubros. En ese mismo súper hacía 4 funciones, y yo valoraba mucho porque aprendía, por ejemplo, a despostar un animal. Y yo decía, qué loco, ¿no? De pasar a lavar auto, a trabajar de mozo, a pelar nueces, pero yo no me ponía excusas. Yo decía, che, si tengo la posibilidad, lo voy a intentar de última. ¿Nunca sentiste por ahí eso que a muchos les pasa? No, uy, estoy acá pelando nueces, qué trabajo feo, que viste que a veces sí, la gente tiene ese pensamiento, viste, que sí, porque digo, acá hay algo, me parece que se nota mucho en vos, es cómo vos te tomás las cosas también, cómo vos te tomás y cómo vos valorás. Hablaste de lo simple al comienzo, ¿no? Y es como te tomás eso. También como yo decía al comienzo, cómo te la contás también. Sí, porque yo creo que de las simples cosas salen cosas grandes y vos en verdad tomás noción de las simples cosas, porque, qué sé yo, de pasar justamente a estar todo el día despostando animales o haciendo corte de carne y demás. Yo le contaba a la gente cuando fui a Buenos Aires a experimentar el rubro de la barbería, porque yo estudié para estilista, no estudié para barbero, después sí me empecé a especializar en eso porque se hizo moda y me tenía que reinventar justamente. Y en Buenos Aires, cuando yo le contaba, ahí en zona norte de Buenos Aires, una barbería muy conocida ahí, empecé a trabajar, y yo le contaba a la gente que era carnicero antes de empezar a trabajar ahí, y me miraban, ¿viste? Porque porteño no me decía, nada. che, pero vos me va a cortar el cuello. Agarrar la navaja, empezaba. Claro. Y no, me fui con una mano atrás, una adelante a Buenos Aires, conocí el rubro en general, lo que es la barbería, el mundo. Y yo dije, che, ¿por qué esto no puede estar en mi ciudad? Y ahí donde fue, me puse firme y dije, yo quiero que la ciudad tenga, digamos, barbería, que la gente pueda confiar en una persona para su imagen, obviamente, y también dar lugar, obviamente, hoy en día a la educación, que también estoy siendo parte de la educación. Pero no fue fácil arrancar, porque yo me acuerdo también que con ese trabajo en la carnicería me compré mis primeras cosas y hice un local en la casa de mis viejos, ahí en calle San Martín. Ya ahí empezaste a arrancar ahí empecé por tu cuenta. a emprender. Yo dije, y me lo prometí conmigo mismo, y a la gente del supermercado le dije, yo cuando terminé el curso de estilismo, que lo estudié en Paraná, mirá lo que hacía Manu yo. Yo trabajaba de lunes a lunes, porque no tenía franco, solamente los jueves que me iba a cruzar a Paraná. Iba a la escuela de noche, o sea, en el súper me dejaban salir a las 8 de la noche para ir a terminar el secundario, que lo terminé. Pero yo terminé el secundario a los 18 años y ya a los 19 años dejé de trabajar para alguien y empecé a emprender. Que cuando empecé a emprender, que fue la decisión por ahí bastante dura, porque tener un sueldo a no tener nada... Claro, tenés que dejar eso atrás, que es la seguridad que te da tener un trabajo fijo. ¿Cómo obtenés ese...? Porque le puede pasar a mucha gente en este momento. Y dice, hay muchos que nos animan. Dicen, no, tengo un trabajo estable y si pruebo y no sale... ¿no? Claro, pero el tema ese del pruebo y no sale, que muchas veces me lo he preguntado, y si no lo hago, ahí está. ¿qué va a pasar? Y no va a pasar nada. ¿Y si lo haces? ¿Y si funciona? ¿Y si funciona? Y si hoy en día, como yo le digo siempre a los chicos, que no es fácil vivir de un emprendimiento, pero yo hoy en día puedo vivir de eso en Villaguay. Y sé que estoy para más, pero bueno, siempre tranquilo nomás y no acelerarme, porque hoy en día la economía del país en general no está bien, entonces como que es como... muy apresurado si quiero hacer algo. Mucha gente me dice que por qué no abro otra barbería, que por qué esto, pero mucha gente también lo ve del lado de afuera. Por ejemplo, yo hoy en día tengo la suerte de poder alquilar en una casa, vivo solo, tengo un nene pero vive en San Salvador y me visita los fines de semana, tengo un auto, tengo una moto, pero toda esa plata le hice a sudor nomás, no es que alguien vino y me dijo, tomá, acá tenés plata para... Se puede.
pero hay que ser consciente que es difícil y es mucha constancia. Y hay mucha momentos, disciplina. muchos momentos difíciles, ¿no? Previamente hablamos de la época de la pandemia, por ejemplo, que todo se paralizó y para los emprendedores fue un golpe bajísimo. Debe haber épocas también buenas, épocas malas también. ¿Cómo te levantás cuando por ahí el proyecto no va del todo bien? O al primer tiempo del proyecto del emprendimiento, ¿no? Porque esto le pasa a mucha gente. Comienza y quieren tener resultados inmediatos, ¿no? Y después cuando no los obtiene, como que se tiran un poco abajo y muchas veces esos proyectos se terminan cayendo. Yo lo que recomiendo a la persona que va a empezar a emprender, que haga un plan de desarrollo del negocio, que se sienta empresario, que diga cuánto plata necesito para abrir una tienda de vender medias, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero tiene que también saber que tiene que tener un backup para pagar ese local o lo que quiera sostener, digamos, en el tiempo, de más o menos 6 meses. Yo siempre cuando abrí un local me lo puse 6 meses, sé que no va a ingresar plata, que eso va a ser gasto, hasta que haga una retención de clientes justamente. Claro, no generas una expectativa así. Y después los días que vos me decías que estoy mal y que sé que no hay trabajo y demás, al contrario, me levanto más temprano y en mi caso trato de ir a abrir la barbería en vez de a las 9 a las 8 o 8 y media. Y es algo re loco porque es algo que hablamos de la energía y lo practico mucho con la gente que trabaja conmigo. Le digo, amigo, si vos querés tener un turno a las 9, no podés llegar a las 9, tenés que estar a las 8 y media, listo para atender. En mi caso, una barbería. Y lo hago ejemplarmente haciéndolo yo para que ellos los puedan ver, digamos. ¿Cómo cortaste a las 8 y media? Porque vine a las 8 y cuarto. Claro. Y a las 8 y media ya la barbería estaba abierta, con todo funcionando para que el cliente pueda entrar. El cliente de las 9, si vos llegaste 9 y 5, ya lo perdiste. Porque ya pasó caminando por esa vereda, hay un montón de barberías en la ciudad hoy en día. Entonces esa es la forma de levantarse cuando todo va cayendo, digamos. Claro. Los días difíciles es, primero, tener una disciplina, una constancia, y los días difíciles decir, no, si yo sé que en un momento se pudo dar, ¿por qué ahora no? Muchas veces también se habla de la competencia, ¿no? Para mí no hay competencia, sino que a mí me gusta que abran barbería, pero que hagan las cosas dentro todo bien, para que haya una competencia noble. Entonces Exacto. todas podamos vivir de eso, porque yo creo que hoy en día si todos cobramos por lo que sabemos y lo que hacemos, podéis vivir de eso. El tema es cuando vos por ahí, por perjudicar el trabajo de otra persona o demás, que pasa en distintos rubros, o no es el mismo servicio, la misma atención, todos los gastos que se conlleva tener un negocio, y ahí donde empieza la rivalidad. A mí me pasa algo muy loco, luego de abrir ese local, que fue el primero que abrí, que fue Darwin House, que fue la casa ahí por calle Urquiza y Brown, que sumé a tatuadores, barberos, había un chico de... Cada uno hacía algo, ¿no? Ahí era una casa que vos entrabas y tenía una peluquera en la pieza de adelante, en la segunda pieza tenía 2 barberos, 3 en un momento, en la tercera habitación había tatuadores que había 2, después la cocina era bastante amplia, había un cocinero que hacía distintas comidas y después a la tarde hacía pancitos, saborizados y demás, que en este momento está viendo en Brasil mi amigo. Y después también una cerveza artesanal que era un kinesio, que me presentó su proyecto y lo sumé a la casa. Y los domingos hacíamos feria. Eso venía elevando la ciudad porque mucha gente afuera venía por comentario. Tenía todo en un solo lugar. Claro, quería venir a tatuarse y de paso ya se tomaba una cerveza y cortaba el pelo después. Era como un servicio completo. ¿Qué pasa? En la pandemia obviamente nadie podía trabajar y yo después ahí medio que iba a tirar la toalla. Pues dije, loco, ¿cuánto más tengo que invertir? Para que te dé una idea, yo en ese momento tenía para comprarme un colectivo, que mi sueño siempre fue cortar el pelo por todas partes del mundo, que lo voy a terminar haciendo seguramente en algún momento, ya lo sé. No es el momento ahora, pero ya lo voy a hacer. Y sabés que me frustré mucho, porque estuve 2 o 3 meses dentro de esa casa armándola, diseñándola, amigos que me iban a ayudar. Todo se viene abajo. Y de un día para el otro tuve que irme a vivir a un departamento, porque yo vivía ahí también en esa casa, la aprovechaba para también vivir. Y estaba ahí, en mi casa, no podía cortar el pelo, no podía hacer nada, y yo decía, chao. ¿Qué hice? Busqué emprendimientos digitales. Empecé a vender digitalmente, ¿no? Porque tenía que darle de comer a mi hijo, tenía que pasarle la alimentación a la madre y tenía que pagar un alquiler. Entonces lo que hice fue empezar a emprender digitalmente hasta que llegué con la guita para comprar de vuelta las cosas que había vendido y armar la otra barbería. Que la barbería hoy en día la que está en San Martín hay 880, que es Darwin. Y eso también es algo que yo siempre hablo con los clientes que me siguen de hace mucho. Me dicen, Jai, ¿vos te acordás cuando empezaste acá con un palo de luz que me había regalado mi papá de la costa? Un foco y un sillón antiguo que tenía que me había comprado, que en realidad no lo compré, me lo regalaron del hospital de Domínguez. Lo tiraron y un amigo me dice, te lo llevo, un sillón de odontólogo. Con eso arranqué de vuelta ahí donde estoy ahora. Eso también es importante, Javi, porque esto es otra de los frenos o de las barreras que se ponen los emprendedores. Si no tengo lo más top, no puedo arrancar, ¿no? Si no, me falta esto, no voy a arrancar porque no tengo este elemento, porque no tengo esta silla, porque no tengo... Es otro de los frenos que muchas veces suelen aparecer.
Y no, pasa que hoy en día una inversión para armar una barbería necesita 5 millones de pesos aproximadamente para abrirla. Y para sostenerse a ti, aunque sea 2 o 3 meses, diciendo, bueno, que venga una o dos personas por día y me alcanza para el buche. Pero en ese momento fue difícil, porque ¿qué pasa? Cuando yo iba a alquilar el local, la dueña local me dice, pero vos estás seguro porque no se puede abrir. Sí, yo estoy seguro. Me quedaban, me acuerdo en su momento, 3.500 pesos, que eran de esa época, el año ese, en septiembre fue el primer año que empezaron a abrir las cosas después de la pandemia. Llamé a dos barberos que trabajaban conmigo en su momento en Darwin cuando yo cerré y le digo, chicos, tengo un proyecto. Pero vos sos el dueño, no, vamos a ser dueños todos, le digo. Todos pongamos un porcentaje, era el 35% de lo que salía el alquiler, el internet, la luz, y abrimos un lugar y todo lo que ustedes hacen en los horarios que van a estar trabajando, la plata es para ustedes. Lo abrimos, ellos estuvieron conmigo como 2 años, ahora ya tienen su espacio también aparte y demás. Y fue re loco porque yo hoy en día miro para atrás, y eso también me agarro, Manu, cuando estoy mal Sí. o cuando estoy muy bajón, me agarro y miro para atrás un poco. Creo que es importante para un emprendedor mirar a dónde estaba y lo que generó en todo este tiempo. ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Porque, como te decía recién, o sea, con un palo de luz que me había regalado mi papá, que estaba plastificado de estar tirado bajo el agua, y una luz tenue, porque no era una luz como la que tengo ahora hoy en día, al tener 4 sillones profesionales de barbería, una bacha para lavar el cabello, tener una persona encargada de las redes sociales de la barbería, por ejemplo, que es algo que yo decía es muy loco. Pero todas esas inversiones hoy en día dan fruto y le dan trabajo también a la gente. Porque yo también han rotado varias veces chicos ahí en la barbería, pero la mayoría que se ha ido ahí siempre ha abierto su barbería. Y la verdad que yo me alegro por esos chicos, porque de pasar a ser empleado a ser emprendedor y pegarse contra la pared un par de veces también, porque eso pasa, está bueno porque entienden de que no era tan fácil del otro lado como ellos la veían. Exacto. Pero si aguantan, hoy en día, lo que es mi rubro de la barbería, todo el mundo se corta el pelo, y cada vez somos más en Villaguay, en Y es el el mundo. boom de este momento, porque antes no existía por ahí, o antes los hombres por ahí no éramos tanto de fijarnos en nuestra cuestión estética, ¿no? Quizás porque no existía tampoco ese espacio que se creó ahora, ¿no? Que evidentemente también ha sido parte. Javi, ¿cuál es tu motor? ¿Qué es lo que a vos, más allá de la idea que tenés en la cabeza de lo que querés hacer, qué es lo que realmente a vos te impulsa? A mí me impulsan dos cosas hoy en día. En realidad me impulsó en su momento, bueno, un accidente grave que tuve, que casi perdí mi pierna izquierda. Estuve 3 días en coma. Fue un accidente muy grave que tuve entre medio de que estaba por abrir local y demás, me pasó eso. Fue el primer local que estaba por abrir. Que ¿Fue acá eso? Fue acá en Villaguay. Fue un accidente muy grave, bueno, que mi amigo falleció en ese accidente, yo estuve 3 días en coma. Estuve a punto ahí de perder una pierna, que hoy en día nadie se da cuenta porque ando saltando, gritando y corriendo por todos lados, y dice como que nunca nada pasó. Y el segundo motor fue la llegada de mi hijo al año que tuve el accidente. Cuando pude empezar a recuperarme, bueno, fui papá, y creo que ese es mi mayor motor hoy en día, ¿no? Porque ya tengo a alguien por quien pelear también. Obviamente que uno pelea por su familia, ¿no? Por su mamá, por su papá, que son personas que han estado siempre conmigo también, acompañándome. Pero yo creo que el mayor motor hoy en día es Genaro, que mi hijo, que el que lo conoce, sabe que es un personaje y también va a ser un gran artista, porque vos le das una hoja, un lápiz y el chabón te hace un retrato, por ejemplo. ¿Entendés? Se crió ahí entre máquinas, entre tatuadores, entre emprendedores, digamos, siempre estaba haciendo parte de la feria que hacíamos los domingos en la casa. Él era uno más, digamos, andaba a UPA de todo el mundo y andaba... Y yo creo que ese es mi motor hoy en día. Y mira cómo se transmite todo, ¿no? Porque pensaba un poco los valores que te transmitieron tus padres, de esto de a pesar de las adversidades, seguir para adelante y buscar hacer cosas, y ahora vos le estás transmitiendo lo mismo a tu hijo. Sí, Genaro cuando está en Villaguay, yo le digo, Gena, tenemos que ir a una reunión, y el Bay se sienta ahí. Y te ve. Tenemos que ir a cortar el pelo, y el Bay se pone a buscar a los clientes. El otro día fui a capacitarme con un colega acá en Villaguay, a su barbería, que me invitó, y estaba con Genaro, y me tocaba ese fin de con él. Y yo digo, ¿por qué lo tengo que llevar a la casa de mi mamá o llevarlo con alguien? Si él tiene que vivir conmigo lo que yo hago, y no es que estaba en una fiesta, sino que estaba educándome. Y ya que fue algo re loco, porque le hicieron un cambio de look a una persona, que era el profesional que estaba mostrándonos técnica y demás, y Genaro hizo un retrato, y el chabón le gustó más el retrato que el corte de pelo que le habían hecho, que fue alto cambio de look. Claro. Y lo andaba buscando a Genaro para saludarlo. Quitó el protagonismo totalmente. Y él firma su dibujo, todo, ¿entendés? Como un artista. Bueno. Y tiene 9 años. Yo creo que Genaro es mi mayor motor, porque es una persona respetuosa, amable, es amoroso, todo el tiempo a todas las personas que puede y que quiera abraza, saluda a todo el mundo.
a donde va, él siempre está respetuosamente, digamos, en todos lados. Y también, como decía vos, Manu, le hago sentir mucho el valor de las cosas. O sea, lamentablemente cuando éramos chicos andábamos alpargata y él tiene 3 o 4 pares de zapatillas. Y es por justamente el esfuerzo que hago yo, de justamente que hoy te hablaba antes del aire, de poder estar trabajando en una empresa de turismo hace muchos años que me llevó a poder hacer una inversión extra. Porque hoy en día yo creo que un emprendimiento para vivir tenés que ser constante, que como te decía recién, hay meses que son complicados. Y yo siempre tengo un backup. Y ese backup lo busco de otro trabajo. Claro. Como por ejemplo la empresa de turismo que laburo hace muchos años del sur, que me voy para allá y a veces me he pasado 6 meses sin verlo por videollamada y él entendiendo, papá, yo te espero, yo sé que vos estás trabajando y siempre explicándole, hijo, si yo no estoy acá no te puedo comprar las zapatillas que vos querés. Y pasé, mirá, 7 Navidad, pasé solamente una que fue en pandemia y el año pasado con él que decidí quedarme acá y no fui a Brasil, pero yo pasé toda la Navidad con él solamente 2 y él tiene 9 años. Qué difícil, digo, esa elección, ¿no? Esa decisión a veces de decir entre el proyecto, ¿no? Y la familia, ¿no? Porque también debes entrar también en ese pensamiento, ¿no? Entre los que quiero que estén cerca y yo quiero estar cerca, pero también el proyecto que necesito para progresar, para poder sostenerme. Y claro, sí, porque son decisiones fuertes. Sí, o sea, de pasar, ya te digo, Navidad llorando en el medio del mar, en una playa paradisíaca en Camboriú, pero llorando al mismo tiempo diciendo que ganas de estar cerca de los míos, porque imagínate, yo paso Navidad con egresados que no los vuelvo a ver nunca más, y lo vi solamente una semana, y me llevo un montón de recuerdos de ellos, también me llevan para toda la vida, porque es un viaje único. Pero yo al mismo tiempo llorando y diciendo qué gana de abrazarlo a mi hijo en este momento y de estar con él. Pero al mismo tiempo pensando y diciendo todo este sacrificio hoy en día tiene sus frutos. Porque ya te digo, yo he comprado muchas cosas dependiendo del turismo y con la plata que he ganado ahí. Por ejemplo, mi auto, que yo hay gente que le explico y le digo, che amigo, mirá como barbero, tenés que pelearla porque vos todo lo que ves no es color de rosa. Todo lo que se ve en las redes sociales hoy en día, de los barberos más reconocidos, que yo he tenido la suerte de traer a Villaguay también, referentes importantes de Argentina, ellos te muestran lo que ellos quieren, todos mostramos lo que nosotros queremos en las redes sociales. El otro día hice un video, Manu, ahí en mis redes sociales de un día que no andaba nadie en la barbería, me dediqué a hacer un contenido. Lo vi. Y fue el que más alcance tuvo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no muestra eso. Exactamente. Y está bueno también mostrarse. Porque hoy en día las redes, si bien ahora hay como un cambio, como que siempre vendemos la parte buena, ¿no? Y el éxito, y el momento que todo nos va bien, pero no mostramos nunca la vulnerabilidad. Que no conectamos desde ese lado, que también suele ser un motor muy importante. Y lo transmitiste muy bien en ese video. Sí, la verdad que me propuse. Creo que muchos conectamos con esas sensaciones. Me propuse hacerlo justamente con empezar a hacer videos y contenido que le llegue a la gente como me gustaría que me haya llegado en su momento, como decís vos, de bajar los brazos. Porque yo creo que hoy en día toda la persona que corta el pelo acá en Villaguay o en todos lados, como otra ciudad y demás, hay días que son difíciles, que no hay gente para cortar el pelo. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a encerrar ahí y no hacer nada? No. Yo, por ejemplo, he hecho muchos videos también que han tenido buen alcance, el higiene de la barbería, todas esas cosas que no se ven, justamente para generar conciencia en la gente también. Porque acá en Villaguay, por ejemplo, una ciudad chica que está creciendo, mentalmente yo creo que vamos mejor también hoy en día. Da lugar a que obviamente más gente se anima a emprender y demás, pero hay que ser consciente de que también hay que cuidar a la persona. Que yo el otro día te decía cuando me hablaste que yo hoy en día genero mucha conciencia en mis clientes, de cómo lo cuido, de cómo lo recibo, de cómo lo despido, de la atención, al cliente, de lo que le aconsejo. Porque hay personas, literal, Manu, que capaz no se cortan el pelo conmigo porque yo sé que no es el corte más barato que hay en la ciudad y lo respeto. Respeto a mi colega también lo que puede llegar a cobrar con lo que tiene, con la herramienta que tiene. Pero yo sé que cuando la gente me busca a mí, mucha gente me busca por un cambio. O porque tiene un evento importante, o me dice, che, Jai, mirá, necesito que me recomiendes un tipo de corte para mi tipo de rostro. Son cosas que hoy en día en la barbería están tomando fuerza, el visajismo y todas esas cosas. Y para mí es re loco porque yo, sin querer queriendo, lo fui captando, mostrando, capacitándome también. Y algo también que yo le digo siempre a todos los chicos que estudian conmigo, que hacen el curso inicial. Yo siempre estoy en modo aprendiz. Siempre. Si a mí alguien me quiere hablar de economía, yo escucho. Si alguien me quiere hablar de barbería, escucho. Si alguien me quiere hablar de redes sociales, escucho. Obviamente que no trato de no copiar, pero sí lo hago a mi manera. Porque siempre estás absorbiendo conocimiento. Sí. Abierto a absorber conocimiento. Yo el año pasado, Manu, me gasté en total, que lo llevé en una cuenta, 1,5 millones en seminarios.
en un año. Y yo creo que si le puedo preguntar a una persona hoy en día cuántas veces te educaste después de hacer el curso inicial, nunca. Y ahí donde te estancaste. Porque Claro. todo el tiempo salen cosas novedosas o todo el tiempo vos puedes escuchar de una persona algo que te va a servir. Yo siempre estoy escuchando. Soy de mucho hablar, pero también escucho a la persona cuando está. Y también las cosas que hago, las hago con conciencia, como te digo. No es que la hago por hacer, sino que hoy en día yo creo que cada cosa que hago tiene un sentido. Exactamente, eso estaba pensando también mientras te escuchaba, y es que otra de las cosas que también les pasa a muchos emprendedores es que la desesperación que nos entra o la urgencia, cuando a veces, por ejemplo, hay falta de dinero, problemas económicos, financieros, y la urgencia por la supervivencia, ¿no? Y muchas veces se pone a la supervivencia, es decir, busco sobrevivir más que vivir, ¿no? Y entonces en la urgencia de sobrevivir a veces la persona se enfoca en solamente ganar dinero. Es decir, solamente quiero la plata, el dinero que necesito ya, pero se descuida por ahí el vivir, que sería hacer lo que a uno le gusta, ¿no? ¿Cómo balanceas eso entre, digamos, hacer lo que te gusta y también sacar por ahí esa parte egoica que tenemos muchas veces, decir quiero dinero, 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 y a veces solamente se pondera ese objetivo y se pierde lo otro, lo esencial, ¿no? Y yo creo que el dinero es consecuencia, ¿no? Consecuencia de un montón de cosas que hacemos. Pero, por ejemplo, yo hoy en día me propongo ir, aunque sea 2 veces por semana al gimnasio. Que eso te genera a vos un descargo, digamos, en la vida cotidiana. Por ejemplo, yo me propongo todos los días levantarme a las 8 de la mañana, 7:30 o 8, para estar a las 9 como corresponde en mi hora de trabajo. Y todas esas cosas te llevan, eso que te propones día a día, Ujú, te lleva a vos sentirte bien con uno mismo. ujú. Porque yo creo que si vos no entrenás, no te alimentás bien, no dormís bien, te la pasás mirando cosas en el cielo que no tienen sentido, te levantás justo un ratito antes de ir a trabajar para llegar a horario, para quedar bien con alguien, pero no estás quedando bien con vos, Ahí porque no está. estás desayunando, no estás siendo Ujú, consciente. ujú. Eh, yo Estás en tomé modo urgencia y supervivencia todo el tiempo. y tomé muchos cursos con personas que yo los veo hoy en día, cobran mucho dinero por estar parado ahí y mucha gente se pregunta por qué. Pero cuando vos entras a la casa de esa persona y ves la vida que tiene, que va al quiropráctico 3 veces por Ujú, semana, que ujú, se levanta temprano a entrenar, que hace ayuno intermitente, que se alimenta bien, que tiene buenas relaciones. Porque yo creo ujú, que hoy en día también para un emprendedor lo más importante es tener buenas relaciones. ujú, Juntarte con tu amigo a tomarte algo, a salir de fiesta y demás, yo ya lo dejé de hacer a eso. ujú, Y eso también creo que me lleva a, che, mirá, este ya no se quiere juntar más con nosotros, mirá, este te miran, viste, de otro lado. ujú, O mirá, ahora que tiene plata, tiene una barbería, no quiere salir más de joda. Y ujú, no es eso, porque yo pienso y tengo un propósito de vida y para eso tiene que tener disciplina. ujú. Por eso creo yo que también es importante ponerse a mirar para atrás y decir, che, ¿por qué ahora estoy mejor? ¿O por qué me siento bien físicamente? A mí, por ejemplo, la gente no me cree que tengo 32 años. Mucha gente. Ujú. Tengo Sí, 32 años. pareces mucho más joven. ¿Pero por qué? Porque yo, literal, Ujú, posta, siempre me he cuidado. Es más, el año pasado tuve la oportunidad de poder ir al quiropráctico por varios meses y le digo a la gente yo cuando voy, no por invitarlo al quiropráctico, que es mi amigo también, obviamente, ujú, pero decirle, che, te cambia el día. ujú. Hacer algo para vos mismo. Claro, Andate al cometólogo un día, andate al masajista, ocuparte de vos. ocuparte de vos, porque Ujú, de eso después va a depender que vos estés al 100 para generar después algo, que en este caso, bueno, como decías vos, de la plata, ¿no? Que obviamente todos necesitamos plata para vivir, pero ¿qué ujú. estás haciendo vos para vivir y no sobrevivir? Y también yo creo que la abundancia comienza en uno, en realidad, ¿no? El ser abundante, el dinero, como vos lo decías, es una consecuencia y todo lo que trae, ¿no? El dinero desde el desapego al dinero comienza con esa abundancia hacia uno mismo, es decir, uno sentirse agradecido, uno sentirse abundante y afortunado de lo que está viviendo y valorarlo con esos gestos que vos decís, ¿no? Darse un mimo, darse esa caricia de ir al gimnasio, ocuparse de su estética, de su salud también. Eso es una forma de autorreconocerse como alguien valioso, ¿no? Eso creo que si uno no lo tiene, también es una fórmula para el fracaso, ¿no? Porque si uno va con la mente pensando, yo no valgo, es muy difícil conseguir el éxito. Sí. Algo también que el otro día lo puse en práctica varias veces, en realidad el otro día me acuerdo porque lo hice un día que estaba muy mal, estaba triste, no había gente para cortar el pelo, Ujú, los chicos se ven en la casa con los bolsillos vacíos, hacíamos 2 o 3 cortes por día. Me senté en el living de mi casa y miré la lámpara, la bici, la heladera, ujú, la cocina, empecé a mirar cosas que yo le había hecho con mi plata, con mi dinero, con mi esfuerzo. Y también eso también está bueno valorar, las mínimas cosas, un par de zapatillas que vos te puedas comprar,
cualquier cosa, Manu. O sea, tener un plato de comida hoy en día en tu casa, vivir solo, por ejemplo, si vos empezás a agradecer esas pequeñas cosas, después yo te puedo asegurar que los grandes logros van a llegar. Pero si vos todo el tiempo andás atrás de la plata, como decís vos, y no valorás nada de lo que tenés, porque hoy en día yo creo que tener un plato de comida nomás en la casa ya es un montón. Una ducha caliente. Claro, eso, estar bañándote y decir, chao, no se corta el agua. Porque me ha pasado, y seguramente a muchos les ha pasado, que se ha cortado el agua o la luz en su casa, y ahí te pones a pensar, decís, che, ¿cómo pasará la gente que no tiene luz todo el día? Exacto. Que me pasó cuando era chico. Nosotros cuando éramos chicos, cuando cortaba la luz, en nuestra casa venían para pagar la boleta, nos conectamos a la batería del taller de mi viejo, y andábamos con lámpara ahí, buscando algo para comer, y para ir a dormir con una lámpara así. Y hoy en día que mi hijo pueda llegar a mi casa y yo tenga en la heladera algo para comer, que tenga algo calentito para que pueda dormir, que tenga su habitación con una cama. O sea, nosotros dormíamos a veces sin con una cama, ¿entendés? Cuando éramos chicos. Entonces, todas esas cosas son las que yo valoro, y creo lo que me hacen por ahí poder transmitirlo, porque yo ya lo viví. Entonces, lo que yo también busco a veces es enseñarle a mis alumnos y demás, andá a capacitarte con alguien que vos veas que la experiencia de vida o su historia de vida te inspire. Porque si vos te capacitás o te rodeás de personas que te inspiran, yo hoy en día me junto con personas que son mucho más grandes que yo, con dueños de negocios, con el quiropráctico este que te digo, que es Ariel, que seguramente la gente lo conoce, Ariel Rossetti. Yo con él comparto libros, comparto charlas. Él me invita a charlas que tiene él, o me manda videos que a él le han servido para seguir creciendo en lo personal, no solamente en lo profesional. Y esto me empezó a pasar en los seminarios, que yo empecé a organizar seminarios acá en Villaguay, y después los mismos barberos que organizaban seminarios fuera de su ciudad, o los educadores que venían a distintas partes de la provincia, decían, che, ¿por qué no lo invita al Javi? ¿Por qué no invita al Javi? Y yo lo que hago solamente en los seminarios, que el otro día me preguntabas, es compartir y hacer llegar la conexión entre el profesional que está delante del escenario y el alumno que está ahí, que fue su primera vez que llegó a ese seminario. Porque a veces de estar del lado del frente, vos decís, che, qué miedo hablar con esto, o qué le pregunto. Chao, mirá cómo está vestido, mirá la personalidad que tiene. Y entonces hago como el ping-pong, ¿viste? Entre el alumno y entre el profesional que está ahí. Claro, yo muy pocas veces he disertado yo solo un evento, pero he estado el año pasado en un evento en Paraná Corta, que un evento se hace en Paraná, que ya se declaró evento cultural de la ciudad, que se hace en octubre. Había barberos de todas partes del mundo, no solamente de Argentina. Y yo lo estaba presentando a ellos. Y cuando me bajé el escenario el primer día, después de estar 12 horas ahí parado, que toda la gente venía a preguntarme cosas a mí, yo decía, chau, no me estoy imaginando lo que estoy generando con estos chicos que están arrancando. Porque había nenes de 13 años a personas que eran de Santa Fe, que tenían academia hace muchos años, gente grande, de más de 50 años, y todos me venían a preguntar cosas a mí y a decirme, che, qué bueno lo que haces para interactuar, para poder llegar a esa conexión. Y yo creo que eso es lo que hoy en día estoy haciendo, ¿viste? Estoy haciendo una conexión entre el que recién arranca y el que ya está al mando, digamos, de algo. Porque de alguna manera estás en los dos lugares, ¿no? Hoy en día vos sos, capacitas gente, pero también estuviste de ese lado, ¿no? Del lado de tener que ser aprendiz también. Estaba pensando mientras te escuchaba, porque realmente es muy interesante todo lo que estás contando, y bueno, los motores de motivación y demás, y cómo muchas veces la gente se tira abajo, ¿no? En cuestiones, o porque no valora lo que tiene, ¿no? Que eso es lo que hablamos, es muy importante eso. Pero también cómo sostenés eso, ¿no? Digamos, cómo se sostiene esa mentalidad de emprendedor y querer hacer cosas, es muy importante. Y también te he visto que cortás en muchos lugares. Has estado cortando en zona rural, has estado cortando en muchos... Bueno, tu sueño, dijiste, es cortar ir cortando por todo el mundo. No tenés prejuicio para nada, para eso. No, o sea, la verdad ¿qué lugar más raro has cortado el pelo? El lugar más raro fue al lado de Nahuel Huapi, ahí en el lago, en Bariloche. Senté al doctor de la empresa de turismo que le trabajo, y lo senté en una piedra al lado del lago, y se escuchaba el que golpeaba, ¿viste? Y se veía todo el fondo de la nieve así, y yo cortando el pelo. Ese fue uno de los más locos. Pero después he cortado el pelo en Brasil, muchas veces en la playa he cortado el pelo en un precipicio, que también eso fue una historia muy loca, porque fue uno de mis mejores amigos que se fue a vivir allá a Bucio, y lo fui a visitar hace 2 años atrás, y buscamos el lugar más lindo, del atardecer más lindo, digamos, para cortar. Pero nos dimos cuenta que estaba en el precipicio y que había una calle atrás, y en un momento pasó un camión y tira el poste de luz y nosotros estábamos ahí. Fue toda una película, ¿viste? Eso fue también muy loco, porque teníamos que cortar antes que caiga el sol del todo para tener luz. Había mucho mosquito y yo igual le seguí dando. Y después, ya te digo, en la playa cortado en sillones ahí arrodillado. Tengo fotos arrodillado en la arena cortando el pelo, o en banqueta cortando allá arriba sin tener una buena postura ni nada.
Pero eso es lo lindo de la profesión esta, Claro. que la podés llevar a cualquier lado. Que eso fue lo que me quedó de mi padre cuando me dijo, estudia algo o hace algo con tu mano, que sea mano de obra, que vos lo puedas llevar a todos lados y puedas compartir lo que a vos te gusta hacer. A Eso. mí me encanta cortar el pelo. Si vos me Eso es decís ahora, importante. cortame el pelo, me traes una tijera, un peine y yo te voy a cortar. Eso es Me importante porque reinvento. también estaba pensando lo importante de que te guste lo que estás haciendo, ¿no? Porque de que te enamores del proyecto que uno tiene. Porque, de nuevo, ¿no? En el modo supervivencia es como que agarramos lo que venga, porque esto está de moda, vamos a emprender por acá porque esto es lo que se vende. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces tomamos cosas, hacemos cosas que no nos gustan, ¿no? Que no amamos del todo, pero lo hacemos por desesperación a veces. Sin embargo, eso se empieza a notar también con el tiempo, cuando uno hace algo que no le gusta. Sin embargo, yo te veo a vos muy feliz con lo que estás haciendo. Que lo harías aunque no te paguen. Sí. Siento que aunque no te paguen, vos decís, a lo mejor lo hago gratis en algún momento. Que seguramente en algún momento lo habrás hecho Lo he por, hecho, por a la solidaridad. gorra. Y entonces también ahí hay una clave, ¿no? De la importancia que tiene que te guste y que te apasione lo que estás haciendo. Sí, lo he hecho muchas veces a la gorra y esas cosas. También por ahí la gente me dice, che, pero cortás bien el pelo, ¿por qué cobrás a la gorra? Ahora, por ejemplo, bueno, tenemos un evento el fin de semana y yo invité a colegas que vayan a cortar el pelo y nadie va a ganar plata porque los que van a ir van a hacer porque les gusta y para ayudar a la causa, por ejemplo. Y el corte a la gorra, en mi caso, lo disfruto más que poniendo un precio. Porque yo te digo, Manu, te voy a cortar el pelo acá y vos valorás que yo estoy cortando el pelo acá y no te voy a poner un valor yo, sino que vos vas a darme el valor a mí de cómo te trate yo en el lugar que Exacto. estemos y cómo quede obviamente el resultado final. Pero lo importante siempre es la intención. ¿Con qué intención lo estoy haciendo? Porque yo te quiero cobrar capaz 20.000 pesos, vos me decís no es mucho, y yo te digo capaz que a la gorra vos me dejar 20.000 pesos. Porque vos te sentiste no obligado a pagar algo, ¿entendés? Exacto. A mí me encanta cortar el pelo gratis. Yo siempre digo que si fuera por mí, no cobraría. Obviamente vivo de esto, pero lo disfruto más, literal, a los chicos cuando le corto en un viaje egresado, en la playa o en la arena o en la nieve, lo disfruto más que cobrando el corte en mi barbería. Y eso habla de cuánto te apasiona, porque esto es lo que vos de alguna manera buscabas cuando empezaste por ahí en otros rubros, cuando estabas empezando a salir adelante. ¿Ya pensabas, te imaginabas que iba a llegar acá? ¿Que iba a llegar a este punto? No me imaginaba, pero hace 5 años atrás o 6 fui consciente que también es algún mensaje para un emprendedor que anoten las cosas, que anoten dónde están, dónde quieren llegar y cómo pueden hacerlo, porque es tipo un plan de acción, ¿viste? Es como que yo te diría, Manu, ¿te querés comprar un auto? Bueno, ¿qué estás haciendo comprando un auto? No, nada, de suerte llego a fin de mes, ¿qué más? Y bueno, entonces empezás a sacar 200 pesos por día, y de acá a un mes vas a tener tanta plata, y de acá, entonces yo creo que es eso, es saber hacia dónde vamos, no ir corriendo como loquito y no saber dónde vamos a llegar. Y eso fue apurado lo por llegar también. Claro, no, yo no, la verdad te digo, hoy en día no sé dónde voy a llegar, pero sé que hoy en día me están surgiendo un montón de cosas que inconscientemente yo lo tenía en mis pensamientos y hay algo muy loco que yo he buscado cuadernos de antes de la pandemia y post pandemia, que todas las cosas que me están pasando ahora las escribí hace un par de años atrás. Como por ejemplo educar, poder disertar en distintos seminarios de barbería, traer barberos conocidos acá en mi ciudad, que hemos traído un montón ya, y viajar con el tema de la barbería. Hoy justamente en mayo me voy a Bariloche y voy a cortar en el evento de trap más grande que va a haber en la zona, digamos, en Río Negro. Qué bueno. Y para mí es re loco, no caigo todavía. Cuando esté ahí cortándole a los traperos más importantes de la movida hoy en día, se dio porque corté el pelo justamente en un albergue, ahí en Bariloche el año pasado conocí a los encargados y ellos me llevaron ahora, que son los que producen la fiesta de la nieve en Bariloche y todo. Y para mí es re loco. Es algo que yo nunca lo imaginé, pero sí hice cosas en consecuencia, Claro. como cortar el pelo gratis en ese albergue, para generar ese contacto. Entonces yo creo que eso es muy importante, hacer cosas de corazón te va a llevar a tener el resultado y también obviamente económico, como decías hoy, Claro. sin querer queriendo. Y tener, eso también me conecta mucho con el tema de cómo uno a veces visualiza el futuro. Porque hoy en día, ¿no? Que hay una pandemia de depresión, lamentablemente, y muchas veces tiene que ver con que la gente ve su futuro negativamente, ¿no? Ve su futuro como que no se puede, no se va a dar. Tiene una visión negativa de sí mismo, ¿no? Por empezar, que ya eso lo hemos hablado, pero crees en esto de visualizar, ¿no? De imaginarse uno llegando ahí, ¿no? De ya sentirse en ese lugar antes que incluso suceda.
que dicen que es muy bueno, y escribir, dicen que también. Escribirlo y ser consciente con lo que estamos escribiendo, porque escribir por escribir, por ejemplo, yo siempre le pregunto a los alumnos en los seminarios, es pagar el mejor gimnasio. Vamos por un ejemplo, pagar el mejor gimnasio, tener las mejores herramientas en el gimnasio, aire acondicionado, todo, pero no vas. No vas a estar entrenado, porque vos estás pagando el mejor gimnasio, pero estás levantando con la pereza a las 11 de la mañana, a las 12 comiste, te dio ganas de dormir a las 7, comiste un rato más, a las 4 ya tenías actividad y a las 9 llegaste a tu casa y no te iban a ir. Entonces, conscientemente vos estás pagando algo que no lo estás llevando a cabo. Y eso mismo me pasa a mí con las anotaciones. Yo anoto algo y lo pongo como tarea. Son tareas cortitas que hago, Manu, por semana, y después terminan siendo en el mes un montón de tareas nuevas que voy haciendo. Como por ejemplo, yo hice un retiro que fue de 21 días, que se llama Alquimia o algo así, no me acuerdo cómo se llama, 21. Lo hice en pandemia justamente, que era pensar de otra forma. Te hacía pensar de otra forma, por ejemplo, nosotros levantamos todos los días, lo primero que haces es levantarte, lavarte la cara y lavarte los dientes con la mano derecha. Y ese ejercicio te decía que te lo hagas con la mano izquierda. Todos los días vos agarrás la misma calle para tu trabajo. Ese ejercicio te decía que vos agarres otra calle. Y era re loco porque te hacía descodificar tu cabeza y no estar todo el tiempo atrás en la rueda de la rata, que se llama, que rutina. Está en el libro Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro que recomiendo mucho a un emprendedor que lo lea, porque tenés las dos veredas, digamos. Exacto. Y eso me llevó también a mí justamente a ser positivo y a conectar con lo que yo estoy pensando en hacerlo, anotar. Y si no sale, no pasa nada, pero de última vos lo intentaste, como decíamos hoy, porque no intentarlo y que no te salga, intentarlo y que te salga o no, hay un buen paso. Totalmente. Si tuvieras una máquina del tiempo, Javi, y tuvieras que volver al pasado y encontrarte con ese niño, ¿no? Que estaba arrancando, que estaba comenzando por ahí y que veía también a sus padres en la necesidad y que veías el contexto. Si este Javi de hoy fuera ese pasado y se encontrara con ese niño, ¿qué le diría? Y que no se detenga, que siga para adelante y que sea consciente con lo que fue haciendo, porque yo hice muchas cosas inconscientes y me fue muy mal. O sea, que sea consciente, constante, con disciplina. Yo creo que cualquier persona, cualquier ser humano puede llegar, porque tengo colegas inclusive que, bueno, se han visto en las redes sociales que ni siquiera tienen sus manos y cortan el pelo igual. ¿Pero por qué? Porque agarraron su máquina un día y dijeron, che, si no hago esto no tengo otra cosa para hacer. Entonces yo creo que si volvería atrás un par de años, no me arrepiento de nada, porque yo creo que todo aprendizaje también, pero sería un poco más consciente con las cosas que hacemos. Porque a veces nos hablamos tan mal nosotros, que obviamente que la persona misma va a tener errores porque nosotros nos decimos que no podemos, que no, y si fallo, como decíamos recién y demás. Entonces, ser consciente que es muy importante de cómo nos hablamos nosotros para cómo vamos a poder estar el día de mañana. Javi, ha sido un placer charlar contigo en esta nueva edición de En Primera Persona. Creo que has inspirado a mucha gente y bueno, te queremos agradecer y recordar a la gente que puede pasar por la barbería, ¿no? También que está. Sí, puede pasar por la barbería, puede pasar por Darwin House, puede pedir su turno por la página también, darwin.house. Que la verdad que yo sé que es una barbería que todavía le falta. Me encantaría que haya, siempre me gusta algo más, pero con lo que estamos hoy en día y lo que tenemos, podemos dar un buen servicio y creo que la imagen mía siempre es más allá de un corte de pelo, que la experiencia sea y el corte sea como un 20% del trabajo. Javi, muchas gracias. Gracias, Manu, por la invitación y bueno, vamos para adelante.